Se considera también la oximetría de pulso. Lo que vamos a revisar en estos 40 minutos es, vamos a hablar sobre los signos vitales, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la oximetría de pulso. Luego daremos unas conclusiones y luego van a tener ustedes las referencias bibliográficas que se ha utilizado para preparar la exposición. Comenzaremos hablando de la temperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura corporal? Va a representar básicamente cómo está el metabolismo en el cuerpo. Recordemos que constantemente en el organismo, a través de las diferentes reacciones que se están dando a nivel celular, se genera energía, se genera calor, y el organismo, para tratar de controlar esto, emplea mecanismos para perder calor. Entonces, está en constante equilibrio. ¿Por qué constante equilibrio? Porque se requiere una temperatura óptima para que los procesos biológicos que se dan a nivel celular no tengan inconvenientes para el mismo funcionamiento de las células, de los tejidos y al final los órganos. Recuerden que el centro que regula la temperatura es el hipotálamo. Cualquier lesión en el hipotálamo puede implicar tener problemas con el control de la temperatura. Pacientes pueden hacer una hipertermia maligna cuando tienen daño cerebral, ¿no? En la zona del hipotálamo. O sea, temperaturas altas que no son de fácil control. Recuerden que la temperatura sigue un ritmo circadiano. Siempre en la mañana la temperatura va a ser menor que en la tarde. Entonces, si ustedes toman la temperatura a una persona a las 6 de la mañana, ustedes esperarían que tenga la temperatura más baja, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente tiene temperatura de 37,4? Yo diría que tiene tendencia a subir la temperatura, ¿no? Porque a esa hora debía tener la temperatura menos de 37 por lo menos, ¿no? En cambio, si yo encuentro en la tarde una temperatura de 37,4, yo diría que eso no es tendencia a fiebre, sino es una temperatura esperable por la hora que justamente sigue un ritmo circadiano de temperatura, ¿no? Que ahí es mayor el valor. Entonces, tener en cuenta eso, que la temperatura sigue un ritmo circadiano. ¿De dónde se genera calor? A través del metabolismo celular, que ocurre cada segundo. Ahí se genera calor. Pero también se va a generar calor a través de la actividad muscular que nosotros realicemos durante las horas, durante el día. Pero también puede ser estimulado por sistema hormonal, como son las hormonas tiroideas, que pueden generar también aumento del metabolismo. Entonces, son las formas como se pueden generar calor. ¿Y cómo el organismo pierde calor? Existen varios mecanismos. El principal es el mecanismo de radiación, que corresponde al 55% de la pérdida de calor del cuerpo. No viene a ser más que la salida del calor hacia las zonas frías, ¿no? Que nos rodean. Esa es radiación. Y eso se realiza a través de la piel. El otro mecanismo es la evaporación, es decir, yo voy a perder calor a través de la sudoración, a través de la respiración. Lo otro es por convección, o sea, si yo estoy rodeado de corrientes de aire, también a través de la piel va a permitir perder calor. Y el último mecanismo es de conducción, o sea, cuando yo estoy caliente y toco un objeto frío, estoy transmitiendo calor también. Es otra forma de perder calor a través de la conducción. Como ven, son los cuatro mecanismos a través de los cuales el organismo permanentemente está disipando calor. ¿Cómo mido la temperatura? Usando un instrumento que es el termómetro. ¿En qué lugar mido la temperatura? Puede ser a nivel oral, puede ser a nivel axilar o a nivel rectal. Recuerden que la temperatura oral siempre es 0,5 grados centígrados más que la axilar y 0,5 centígrados menos que la rectal. La rectal siempre es mayor que la oral y a la vez la oral es mayor que la axilar. Esto es importante porque cuando yo en el paciente calculo una temperatura axilar de 37,5, para compararlo al oral, que mi parámetro es el oral, tengo que sumarle 0,5, entonces su temperatura sería 38 grados. Entonces ya podría hablar que está haciendo fiebre, ¿no? Entonces, la temperatura oral, recuerden que es la mejor manera de valorar la temperatura corporal central. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Como ven en la foto, hay que colocar el bulbo del termómetro debajo de la lengua en la zona de los frenillos. ¿Por qué? Porque en esa zona tiene mayor vascularidad y puede transmitir mejor el calor y identificar mejor la temperatura.
Y para que podamos hacer esta técnica, necesitamos la colaboración del paciente. Un paciente inconsciente no se le puede medir. ¿Por qué? Porque tiene que cerrar los labios, no tiene que mover el termómetro. Y por lo general se va a dejar de 3 a 5 minutos para poder recién dar lectura a la temperatura. Y la temperatura oral puede variar desde 36,5 a 37,5 grados centígrados. En la temperatura axilar, lo que valoramos básicamente es la temperatura que está relacionada a la piel en esa zona. Ahora, eh, la temperatura axilar no es un buen lugar eh, óptimo para para medir la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque puede haber mecanismos de factores como vasoconstricción, la distancia de los grandes vasos también pueden afectar la valoración de la temperatura, ¿no? Recuerden que siempre la temperatura axilar es inferior a la central. ¿Y cómo medimos la temperatura axilar? De igual forma, siempre hay que explicar al paciente qué es lo que vamos a realizar. Pero generalmente el termómetro se va a colocar en la zona del pliegue axilar, pero para lo cual tengo que revisar que el pliegue esté seco. Pues si está húmedo, puede alterar la medición de la temperatura. Y también hay que asegurarse de que el bulbo del mercurio esté en el centro del pliegue axilar y en contacto permanente con la piel. En cambio, la temperatura rectal, que generalmente es de 0,3 a 0,6 grados centígrados más que el oral, es útil esta temperatura en ciertas situaciones. Por ejemplo, en niños pequeños que no puedo calcular la temperatura oral o es dificultoso tomar la temperatura axilar, o pacientes que están muy graves, o cuando la temperatura no es fiable, el paciente está hiperventilando o el paciente no colabora. ¿En qué situaciones está contraindicado usar la vía rectal para valorar la temperatura? Cuando el paciente tiene un cuadro diarreico, paciente que tiene una cirugía reciente, recto o prostática. ¿La técnica en qué consiste? El termómetro, como ven en la foto, se va a introducir a nivel del canal anal, aproximadamente en niños, media pulgada, y en adultos de 1,5 pulgadas. Y generalmente en dirección al ombligo. Y lo que aquí facilita la lectura de la temperatura es por la vascularidad que hay en esta zona, dado por los plexos hemorroidales. Y igual forma, el termómetro se tiene que dejar entre 3 a 5 minutos para después retirar y dar lectura a la temperatura. La temperatura como alteraciones podemos encontrar cuando esté elevada, más de 38 grados Celsius, se llama fiebre, y cuando esté disminuida menos de 36,5 haremos de hipotermia. Son dos extremos que podríamos encontrar el paciente. El otro signo vital es el pulso. Entonces, ¿qué es el pulso? El pulso no es más que la expansión rítmica que se va a producir a nivel de las paredes de las arterias, después del bombeo que hace el corazón en la sangre y va pasando por las arterias, ¿no? Ahora, el pulso puede alterarse en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando la volemia esté disminuida por algunas circunstancias, llámese una hemorragia, llámese eh, una deshidratación, el paciente con volemia baja, el pulso va a estar disminuido. Y lo otro es la elasticidad de la arteria, ¿no? Cuando las arterias pierden su elasticidad, también no se va a percibir bien el pulso, ¿no? Ahora, cuando yo valoro el pulso, ¿qué características tengo que evaluar? En primer lugar, la amplitud. Si está aumentada o está disminuida. En este gráfico van a ver una amplitud normal y a continuación van a ver variedades de amplitudes. Miren, esto es podemos ver en el pulso bigeminado dos tipos de pulsos que están pegados uno al otro. Uno con un pulso elevado, una amplitud elevada y otro con amplitud baja, ¿no? Pero sigue un patrón. Ese se llama pulso bigeminado, ¿no? O podemos ver que hay momentos que el pulso es normal y hay otros momentos que se vuelve bigeminado, ¿no? Esto es característico en la cetosis. O hay vemos un pulso con amplitud normal, amplitud disminuida, amplitud normal, amplitud, una alternancia, eso se llama pulso alternante, ¿no? Es característico en la insuficiencia cardíaca. Y también podemos ver un pulso arrítmico irregular. ¿Qué quiere decir? Que las amplitudes son diferentes
y también entre el ritmo, entre una amplitud y la otra, este tiempo está alterado, ¿no? Es diferente. Puede ser más arrítmico, tanto en amplitud como en la periodicidad La del patrón. 40, la 23. Entonces, esto de acá es característico en la fibrilación auricular. Pero también podemos ver, miren, una alteración en la amplitud en sí, ¿no? Por ejemplo, vemos un pulso con amplitud, ¿no? Magnus. Esto se puede dar cuando es una hipertensión arterial, sobre todo las hipertensiones severas, o en anemias crónicas, en fiebre, en ejercicio, podemos sentir este pulso. Pero puede tener un pulso mucho más amplio, le llaman Magnus, y una caída rápida del pulso, ese Magnus Celer, ¿no? Esto es característico en las insuficiencias aórticas, ¿no? Bien característico, el pulso Magnus Celer. Pero también podemos tener un pulso con una onda no tan grande, se llama pulso pequeño o parvo, ¿no? Que se puede sentir cuando hay hipertensión arterial, cuando hay estenosis mitral, ¿no? O cuando hay taquicardia paroxística, ¿no? Y también tenemos el pulso parvus tardus, cuando es un pulso que es de onda pequeña, pero que lentamente regresa, ¿no? Entonces, esto es característico en la estenosis aórtica. Entonces, los dos extremos, la insuficiencia aórtica da un pulso Magnus Celer y la estenosis aórtica que da un pulso parvus tardus, ¿no? Y el otro pulso, que es un pulso lentamente parvus, y Celer, que está asociado a la insuficiencia mitral. También tenemos que valorar cómo está la frecuencia. Entonces, normalmente la frecuencia va entre 60 a 100 latidos por minuto. Por encima de 100 se llama taquicardia, por debajo de 60 se llama bradicardia. También hay que valorar también, no son de la amplitud, sino también la ritmicidad, ¿no? Ya justo habíamos hablado, miren, este es entre la aparición de una, digamos, esta es una configuración electrocardiográfica. Entonces, entre un QRS y otro, miren, el tiempo que aparece es diferente. Eso se llama pulso irregular, ¿no? Que esto es característico en la fibrilación auricular. Recuerden que la fibrilación auricular puede encontrar irregularidad entre la aparición de un pulso y otro y irregularidad en la amplitud del. En las dos componentes va a haber esa irregularidad. Ese se llama arritmia, ¿no? Es característico de la fibrilación auricular. Pero también tener en cuenta que tenemos que evaluar siempre la simetría de los pulsos, o sea, no solamente palpar el pulso en un lado, sino también cómo está el otro lado, ¿no? Deben ser simétricos. Si hay una alteración de simetría, también es un signo que pueda darse en situaciones donde hay una obstrucción arterial en un lado del cuerpo, ¿no? ¿Dónde puedo medir pulso? Tienen diferentes zonas, zona subclavia, zona, mire, la zona carotida, axilar, a nivel ilíaco, a nivel mediano, a nivel axilar, popliteo, pedio, y también cubital, y también a nivel pedio y tibial posterior. O sea, en diferentes zonas donde desciende el pulso pueden medir el pulso, pero el que más se utiliza es el radial, ¿no? ¿Cómo mide el pulso? La técnica es manual, ¿no? Para lo cual se pueden utilizar los tres dedos que van a tratar de localizar la arteria y presionan suavemente, ¿no? Y desciende la pulsación, ¿no? Siempre es ideal contar en un minuto, ¿no? El tercer signo es la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué es la frecuencia respiratoria? Representa la cantidad de respiraciones que tiene una persona en un minuto. La frecuencia respiratoria debe medirse a la persona en reposo, ¿no? Para hacer una valoración adecuada. Y se debe contar siempre en un minuto. Lo que yo voy a ver es la expansión del tórax. Entonces, la frecuencia respiratoria puede estar aumentada cuando hay fiebre, cuando hay dolor, cuando hay una infección general como la sepsis, una enfermedad metabólica. Siempre es importante valorar antes de interpretar el valor de la frecuencia, es si hay alguna dificultad que esté presentando el paciente y que dificulte la expansión del tórax, ¿no? Por decir, una fractura costal, ¿no? El paciente no ventila adecuadamente, ¿no? Entonces, valorar la frecuencia respiratoria va a tener su sesgo de error, ¿no? La frecuencia generalmente va entre 12 a 20 respiraciones por minuto.
La profundidad de respiración es observando la movilidad del tórax. Y siempre también hay que, bueno, importante valorar el ritmo, cómo aparece una respiración tras la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuál es el procedimiento o cómo es el procedimiento para medir este signo vital? En primer lugar, uno, sería adecuado contar la respiración hacia la expansión del tórax, el paciente en reposo, y de preferencia que no esté dándose cuenta, parece que le estamos contando la respiración, porque podría alterar, ¿no? Respirar rápido o no, o dejar de respirar, ¿ya? Y puede alterar el valor. Entonces, siempre lo que se hace es tocar el pulso y a la vez que estoy midiendo el pulso, indirectamente estoy mirando cómo está respirando. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en la frecuencia respiratoria? Puede estar aumentado, se llama taquignia, ¿ya? En casos de anemia, fiebre, ansiedad, o puede estar disminuida la frecuencia, se llama bradignia. Generalmente se puede dar en contexto de cuando usan ciertas medicaciones, como sedantes, narcóticos, o la frecuencia puede estar aumentada, pero siendo respiración superficial, se puede dar en el ejercicio, y cuando el paciente hiperventila, ¿no? Es decir, aumenta la frecuencia respiratoria y también aumenta la profundidad de la respiración, característico en los cuadros acidóticos, ¿no? Pero no solamente la frecuencia puede alterarse, sino también el ritmo. Miren, en esta foto en la podemos ver un ritmo normal. En el B, miren, comienza con una amplitud, baja amplitud, y va aumentando la amplitud por encima hasta llegar a una amplitud grande y luego desciende. Y luego hay un periodo donde no respira, y ese es el periodo de apnea. Esto es característico de la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Respiración que se puede presentar en cuadros meningitis encefalitis, un hematoma subdural, un embarazo de una idea, un tumor cerebral. En la C tenemos, miren, una tipo de respiración desordenada, ¿no? Hay respiración de pequeña amplitud, de mayor amplitud, hay momentos que no respira, no sigue un patrón. Este desorden se llama respiración BIOP, ¿no? Que también se suele ver en pacientes, pues, cuando hace un compromiso muy importante, muy grave del sistema nervioso central, ¿no? Y en la D encontramos, pues, el característica respiración de hiperventilación, ¿no? Que le llaman la respiración de Kussmaul, ¿no? Que es la típica representación de un cuadro acidótico, ¿no? De acidosis respiratoria. Muy bien. El cuarto signo vital es la presión arterial. Aquí es importante diferenciar dos términos. Uno es presión arterial y otro es tensión arterial. La presión arterial no bien representa la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cuando se produce la sístole. Y la tensión arterial representa la resistencia que ponen las paredes de las arterias a la presión de la sangre, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a medir es la presión arterial. Y la presión arterial, ¿cómo se calcula? Tiene en cuenta el gasto cardíaco y tiene en cuenta la resistencia periférica. Recuerden que la presión arterial tiene dos componentes, componente sistólico y componente diastólico. El sistólico, vamos a hablar básicamente de la contractividad del corazón, cuando, cuando se produce la salida de sangre del ventrículo hacia las arterias. Y el componente diastólico, que vamos a hablar básicamente de la relajación del corazón, donde permite pues la llenado de sangre por parte del ventrículo. ¿Y qué factores pueden alterar estos dos componentes? El gasto cardíaco depende de qué? De la frecuencia cardíaca, depende del volumen sistólico. Cualquier alteración en estos componentes puede alterar el gasto cardíaco, por lo tanto va a alterar la presión arterial. En la resistencia periférica depende del calibre de los vasos, va a depender de la viscosidad sanguínea. Cualquier alteración de estos componentes altera la resistencia y por lo tanto va a alterar también la presión arterial. Recuerden que el gasto cardíaco representa la presión sistólica y la resistencia vascular representa la presión diastólica. Ahora, ¿cuándo llamamos o cuándo es la presión normal? Miren, según esta guía clínica escocesa, europea, considera una presión arterial normal cuando está entre 120 a 129. Normal alta 130 a 139, la sistólica, y recién considera hipertensión arterial, que es la alteración de la presión, cuando es más de 140 más, la sistólica. Y en la diastólica, cuando es 90 más.
¿Ya? Tener en cuenta entonces, llamamos hipertensión cuando es más de 140 sistólica y la diastólica más igual a mayor de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Lo normal es que esté 110, 100, 120 la presión, ¿no? Si está en 120, 30, 39, ya normal alcaliza. Ahora, ¿de qué forma podemos medir la presión arterial? El método más exacto para medir la presión arterial es el método directo. ¿Y en qué consiste el método directo? Lo que consiste es colocar un catéter en la arteria radial y conectarlo a través de una vía a un monitor. De esa manera va a censar cada pulsación que transcurre por la arteria y va a censar, ¿no? Que es la mejor manera exacta de medir la presión arterial. A esto le llaman línea arterial, se llama, ¿no? Generalmente este procedimiento se suele usar en la sala de cuidados intensivos. Pero hay otras formas de medir la presión arterial, que son los métodos indirectos. Y aquí tenemos la manual, y la manual puede ser a través de un método auscultatorio, o usamos a través de la ocultación de los sonidos, y el palpatorio, palpando el pulso radial. Pero también existe otro método indirecto que es el instrumental. Entonces, por ejemplo, cuando usamos el, el tensiómetro digital, usa el mecanismo oscilométrico. Cuando medimos la presión a través de un ecodoppler, es el método Doppler, ¿no? Entonces, este es el tensiómetro. Como vemos, hay de mercurio, hay aneroide y también los digitales, ¿no? Entonces, este es el aneroide, es el más usado, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Tener en cuenta para medir la presión arterial, tiene que el paciente estar en reposo por lo menos 20 minutos a más. Si no, podemos dar una mala medición y una falta de interpretación del valor que encontré. El paciente de repente viene corriendo, le tomo la presión inmediatamente y pone 150/80. Y digo, es hipertenso. Y estamos catalogando mal, porque no hemos tenido en cuenta la recomendación del descanso, ¿no? Porque recuerden, con un ejercicio rápido puede activar el sistema simpático y esto puede generar pues alteración de los parámetros. También tener en cuenta qué es lo que ha consumido previamente el paciente. Puede haber consumido café, tabaco o usando qué medicamentos usa, ¿no? Por ejemplo, medicamentos adrenérgicos como son los vasoconstrictores, como son los descongestionantes, ¿no? Que pueden alterar también. O usar algún beta bloqueante, ¿no? Pueden alterar la medición de la presión arterial. Entonces, importante también, antes de realizar la medición, hay que calibrar el equipo. Entonces, tengo que elegir qué tensiómetro voy a usar. Tengo que evaluar cómo está el manómetro. El manómetro debe estar en cero. No puede estar en 20, 40 o en 300. Debe estar en cero. Y tengo que ver que esté operativo, funcionando bien la perilla de escapela y la pera, ¿no? Con lo que voy a decir. Importante valorar qué medida de brazalete voy a usar, teniendo en cuenta la contextura del brazo del paciente. Entonces, vamos a revisar cómo es el método auscultatorio. Entonces, el método auscultatorio se basa en identificar sonidos. A esos sonidos se llaman los ruidos de Korsakoff, ¿no? Recuerden que cuando el brazalete se coloca en el brazo y se genera una presión y se insufla el aire, el brazalete va a generar una presión sobre la arteria mediana. Cuando esa presión sobrepasa la presión sistólica, va a haber un silencio, no se va a escuchar nada. Pero cuando permito que salga el aire del brazalete, entonces va a haber un momento que la presión sistólica va a sobrepasar a la presión del brazalete. Y en ese momento las arterias están abriéndose y por lo tanto se va a generar el pasaje de la sangre, pero en ese pasaje va a generar una turbulencia, que es el sonido que se produce y que vamos a escuchar, que son los ruidos de Korsakoff. Se dicen que hay 5 fases. Como ven, en la primera fase es un sonido, dice, sordo, no es poco intenso. Luego viene una fase donde es un sonido poco audible, algunos dicen soplante. Luego viene una tercera fase donde los sonidos son más fuertes, más intensos, son retumbantes. Luego viene una cuarta fase donde la intensidad del sonido va bajando. Y hay una quinta fase donde ya el sonido desaparece. Entonces, para valorar yo la presión antihistólica y la histólica, tengo en cuenta el inicio del sonido, que es el primer sonido, y el último sonido.
Entonces, el primer sonido representa la presión sistólica y el último sonido que escucho es la presión diastólica. Entonces, la técnica consiste, en primer lugar, poner el brazalete ni tan ajustado ni tan flojo, siempre a 2 o 3 veces de la flexura del codo. Se tiene que identificar dónde está el pulso mediano para, para ver dónde voy a colocar el diafragma del estetoscopio. Luego, tengo que insuflar para que se llene de aire el brazalete y comience a presionar, pero ¿hasta qué momento insuflo? Para eso me guío del pulso arterial. Entonces, voy insuflando y voy tocando el pulso. Cuando el pulso desaparece, no lo siento, debo insuflar 20 milímetros de mercurio más. Y hasta ahí nomás insuflo. No necesito insuflar más porque puede producirle dolor al paciente, innecesariamente. Y luego coloco el diafragma de estoscopio en la zona donde está la arteria mediana, previamente localizada, y luego abro la perilla y dejo escapar el aire lentamente. Recuerden que el primer ruido que yo escucho es la presión sistólica y el último ruido que escucho es la presión diastólica. Ahora, tengan en cuenta entre el final del segundo fase e inicio de la tercera fase de los ruidos Korsakoff, hay un silencio, se llama el pozo o agujero ocultatorio. Entonces, si yo no sigo, no me guío de la desaparición del pulso y le sumo 20 minutos más, puede hacer de que yo no escuche el ruido y ahí nomás subo, hasta ahí nomás insuflo y comienzo a descender y estoy tomando mala presión. ¿Ya? Tengan en cuenta esto, ¿no? Y esto es bien notorio, sobre todo cuando hay una estenosis aórtica severa. ¿Ya? Por eso, recomendación es apóyense en el pulso radial. Insuflo hasta que desaparece y sumo 20 minutos más hasta ahí. En el método palpatorio, eh, primero hay que localizar la arteria radial, palparlo. Ya previamente ya he colocado el brazalete y comienzo a insuflar. ¿Hasta dónde insuflo? Hasta 30 minutos de mercurio más, donde desaparece el pulso. Y luego debo abrir la perilla, que salga el aire y bajar lentamente hasta que perciba el pulso. Ese será el valor de la presión sistólica palpable. Por este método no voy a poder palpar la presión diastólica, porque desde que aparece el pulso ya no desaparece. Entonces, por este método solamente puedo calcular la presión sistólica, nada más. Y recuerden siempre que la presión sistólica es menor por este método es menor que la presión sistólica medida de forma auscultatoria. Las alteraciones que se pueden dar en este signo vital es que la presión esté muy baja, con la presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, hipotensión, o la presión esté elevada, ¿no? Cuando es mayor o igual a 140 milímetros. La sistólica y la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. El último signo vital es la oximetría de pulso. Entonces, la oximetría de pulso es un método no invasivo, ¿no? Me va a permitir valorar cómo está la saturación de oxígeno mediante la valoración de la oxigenación en la hemoglobina arterial. Entonces, ¿qué principio se utiliza en esta forma de valorar la saturación? Miren, lo que se va a valorar es cómo está la captación de las diferentes longitudes de ondas de luz que va a transmitir el diodo, ¿no? Entonces, el saturómetro tiene en la parte superior el diodo que emite una luz, que son dos tipos, la roja y la infrarroja, ¿ya? Y luego la luz va a ser captada por el fotodetector. Y este es el que procesa y arroja un valor. Pero nuevamente, la captación de estas ondas de luz va a depender del nivel de oxígeno que se encuentre en la hemoglobina. Miren, ¿qué sucede cuando eh, hay oximoglobina? O sea, bastante oximoglobina. Lo que va a pasar es que la oximoglobina va a absorber la luz infrarroja
y va a dejar pasar la luz roja. Y por lo tanto el sensor va a indicar más luz roja y por lo tanto va a dar valor azul. Pero ¿qué pasa cuando la, el oxígeno a nivel de hemoglobina está baja, que es la desoximoglobina, que va a predominar? En ese caso, va a captar más la luz roja y va a dejar pasar la luz infrarroja. Y esto va a ser captado por el sensor en mayor cantidad y por lo tanto va a bajar, va a dar un valor que generalmente va a estar bajo. Es más o menos el principio en cual se basa para identificar la saturación de oxígeno. Recuerden que la, la saturación de oxígeno que se reporta en el oxímetro es un valor referencial, que generalmente oscila, tiene una división estándar de 2%. ¿Qué quiere decir? Esa división estándar se compara con la saturación de oxígeno a través del gas arterial. Entonces, si yo tengo un valor en la oximetría de pulso, en el saturómetro, de 94%, significa que si yo comparo con la saturación de oxígeno que se debe reportar en los gases arteriales, debe ser entre 92 a 96%. En ese margen, en ese intervalo, debería estar la saturación si yo tomo una gasometría arterial, ¿no? Recuerden que es una división estándar de más o menos 2%. En cuanto a los equipos, hay equipos sofisticados de ambiente hospitalario y hay equipos que se ha hecho de uso masivo, ¿no? Lo que generalmente ustedes también deben de entender, ¿no? Ahora, ¿qué parámetros hay que reconocer en el saturómetro? La, hay dos valores, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, ¿no? Importante valorar la onda de pulso, ¿no? Es importantísimo. ¿Por qué? Miren, cuando nosotros vemos este tipo de onda, ¿no? Decimos que la captación que se está produciendo es la adecuada. Por lo tanto, la valoración de este resultado también es adecuada. Pero ¿qué pasa cuando transmite este tipo de señal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta señal desordenada nos hace que el paciente puede estar en movimiento, ¿no? Y no piensa bien. Y puede dar un valor inequívoco. O puede ser el otro patrón, que nos puede referir que tiene una interferencia en la señal. Y el otro patrón, cuando hay baja perfusión, miren, casi no forma onda, ¿no? Entonces, recuerden siempre que para poder interpretar el valor del saturómetro, siempre hay que ver la onda de punto. Ahora, ¿qué factores pueden afectar la medición de la saturación? Importante la perfusión, ¿no? Yo puedo poner el saturómetro en el dedo del paciente y si está chocado, no va a marcar nada, porque no sensa, no llega sangre, por lo tanto, no sensa nada. También importante, cuando la saturación de oxígeno está muy baja, cuando es menos de 80%, tampoco el saturómetro va a captar nada. También alteraciones en la hemoglobina, la metahemoglobina, también puede alterar la saturación de oxígeno. También podemos la ictericia, también puede alterar la saturación de oxígeno. La presencia de esmaltes en las uñas también puede afectar la saturación de oxígeno. Por tanto, dar un mal valor. El hipocratismo digital puede también disminuir la saturación de oxígeno hasta en un 8%. Paciente lo pongo saturómetro y tengo 82, y no es que esté este, desaturando, sino es el mismo, la, la alteración en la morfología, en la vascularidad de esa zona, por el hipocatismo digital, que altera el valor, ¿no? Las anemias también, sobre todo aquellas anemias severas, cuando son hemoglobina menos de 5 gramos por cilindro, también no van a captar, ¿no? También importante la luz, ¿no? Porque la luz puede generar también, la intensidad puede generar también alteraciones, un error en el momento de captar la saturación. Entonces, tener en cuenta estos factores al momento de dar una interpretación adecuada del valor que arroje el saturómetro, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de la exposición? Recuerden que los signos vitales constituyen los principales señales. Siempre un paciente inconsciente, lo primero que miro es si respira o tiene pulso. Importante. Recordar que la temperatura oral es el mejor indicador de la temperatura corporal central. Recuerden que el pulso es la cantidad de veces el corazón late por minuto. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que
una persona va a realizar en un minuto, y la presión arterial, que es la fuerza con que la sangre sale del corazón y va a interaccionar con la pared arterial. Y que la oximetría de pulso es un método no invasivo y que permite, pues, estimar la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial. Muy bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Dudas? A ver, ¿alguna pregunta sobre los signos vitales? No, Sería doctor, todo importante, claro. sería importante que hay que en la práctica poder realizar la medición, la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, el saturómetro y la temperatura, ¿no? Es importante practicarlo, ¿no? Para que ustedes puedan, a sus mismos pacientes, también valorar estos signos vitales, ¿no? Tener en cuenta la técnica que se utiliza para no tener error en la medición, porque puede arrojar valores que no son adecuados, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Muy bien, la clase va a estar también colgada en en el aula virtual del curso, por si acaso, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Muy bien, si no hay preguntas, voy a dar por concluir la clase, ¿ya? Ya nos estaremos viendo en el segmento de semiología de abdomen, ahí también tengo una clase. Muy bien, ha sido un gusto compartir esta tarde, nos estamos viendo, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Perdón.